Hola, hola Eli, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Hola, súper bien. Súper. Bueno, pues primero que todo, disculparnos por estos 14 minutos de espera. Tuvimos un inconveniente con la entrada pues al webinar hace unos minutos, pero ya logramos solucionar el problema técnico. Gracias por esperarnos. Ahí se nos están empezando a unir más personas. Eh, Voy a hacer como una introducción breve de este espacio. Dentro de Asocia estamos haciendo unos webinars en temas alrededor de la economía circular, entre otros. Y la intención del día de hoy es que conozcamos un poquito más sobre la responsabilidad extendida del productor, este como un esquema en la gestión integral de residuos postconsumo. Eli nos va a contar sobre esta reglamentación para la gestión ambiental de residuos de envases y empaques, cómo impacta todo el territorio nacional y también solucionaremos algunas dudas al respecto. Mm, Eli es parte del equipo de Socia, trabaja en la gerencia de economía circular con los proyectos de RIPAC y bueno, Eli, acá estoy, dame un segundo que se me había perdido esta información. Les cuento un poquito más de Eli. Eli es ingeniera ambiental de la Corporación Universitaria Lasallista, es especialista en educación ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana y en ecodiseño de productos del SENA. También es auditora de la norma interna ISO 14001 del ICONTEC con enfoque en análisis de ciclo de vida. Se desempeña como profesional, como les conté, de la Fundación Socia en toda la parte de economía circular y lidera el plan colectivo de envases y empaques RIPAC. También cuenta con experiencia en formulación e implementación de proyectos socioambientales, así como en gestión y valoración de residuos y productos industriales. Su experiencia está basada en consultoría en gestión ambiental de proyectos, sostenibilidad, medición de huella de carbono corporativa, educación ambiental y planificación ambiental. Entonces doy paso a él y muchas gracias por estar acá, que sea este un espacio donde podamos conversar un poquito más sobre la norma y resolver pues las dudas puntuales que tenemos. Muchas gracias, Manu, y a todos los que están, pues nuevamente excusas por este retraso, pero se presentaron fallas técnicas. Esperamos que se vayan sumando más personas que quizás entraron y no pudieron acceder. Voy a compartir entonces pantalla. Me cuentan si la están viendo. ¿Se ve bien? Sí, Manu, súper, Eli. si me Ujú. puede confirmar, listo. Perfecto. Entonces, pues la idea en este espacio, como les contaba Manuela, o el objetivo de este espacio es revisar un poco la importancia de la transición de la economía lineal a la circular, conversar sobre esas generalidades de los residuos, de esa gestión de residuos que se están llevando en el mundo o en Colombia, y la importancia del rol que tienen cada uno de los actores de la cadena de producción, muy alineado a la resolución 1407 y su modificación 1342 que se dio el año pasado. Como contexto, pues que es importante tenerlo, podemos iniciar pues hablando un poco de esa clasificación, cómo se clasifican los residuos en el mundo, cómo es esa generación. Actualmente en el año en el mundo se pueden generar entre 2.000 y 2.500 millones de toneladas de residuos. Si hacemos un poquito como un zoom, en América Latina tenemos cifras aproximadas de 289 toneladas de residuos. Y si llegamos a Colombia, encontramos datos del DNP de más o menos 13.2 millones de toneladas de residuos al año. Esta generación tiene una distribución en residuos orgánicos e inorgánicos o aprovechables y no aprovechables. Un porcentaje muy alto corresponde a orgánicos, como lo pueden observar en la gráfica, es aproximadamente el 62% de residuos orgánicos, pero un 39% más o menos, lo que corresponde casi a 39.000 toneladas, son envases y empaques.
provenientes de diferentes productores o de diferentes empresas pues, que ponen en el mercado estos envases, con materiales de cartón, papel, plástico y metal. Entonces es un porcentaje significativo lo que se pone en el país en cuanto a materiales aprovechables. Y si hacemos el cálculo en la ciudad de Medellín, en la pradera aproximadamente llegan 3.600 toneladas al día de residuos, y tristemente el material pues, que se aprovecha no supera el 17%. Entonces, la idea pues es como empezar a generar esa cultura. Lo pone a uno a pensar que quizás estas cifras están muy relacionadas en la forma en cómo producimos, en la forma en cómo ponemos en el mercado esos envases y empaques, cómo consumimos también, esa forma en que tanto la industria o nosotros en los hogares realizamos algún tipo de consumo sin pensar realmente que ese material finalmente se va a volver un residuo, dónde lo va a disponer y cómo lo voy a disponer. Y quizás porque desconocemos el potencial de aprovechamiento que tienen muchos de los materiales y esas estrategias que quizás nos permitan disminuir un poco la cantidad de residuos que pueden llegar al relleno sanitario. En Colombia, pues, y en el mundo, tenemos un contexto importante en el tema político, y hay unos lineamientos donde se definen algunos instrumentos políticos vinculantes en temas de residuos. Adicional a la OCDE tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acá tenemos dos, el tema de ciudades y comunidades y el de producción y consumo sostenible. Y este permite, nos lleva un poco a analizar esa oportunidad de gestionar los residuos de una forma un poco más organizada, de una forma más alineada, que permitan vincular a todos los actores que se encuentran en la cadena, reducir esos impactos ambientales por la falla, digamos, en algunos espacios de la cadena, y aumentar o empezar a implementar esas buenas prácticas sostenibles que permitan lograr los objetivos a nivel país y a nivel ciudad frente a esas cantidades de residuos que quizás podemos empezar a aumentar para que no se vayan a rellenos sanitarios, sino que realmente le demos un ciclo y logremos reincorporarlos en la cadena productiva. En un tema pues de contexto normativo, Colombia reglamenta todas estas acciones de gestión de residuos con 3 COMPES: el COMPES 3874, el 3934 y el 3918, que apunta a un tema de crecimiento verde y un tema de economía circular. Estas iniciativas implementan algunas estrategias y herramientas dinámicas que hacen parte como de esa estrategia nacional de economía circular, que no solo apunta a la gestión de residuos, sino al uso sostenible de los recursos naturales, buscando un menor impacto entre ellos. Adicional a esta normatividad de temas de residuos, empieza a llegar al país el tema de responsabilidad extendida al productor, con la inclusión de nuevas normas en temas de plan de gestión de evolución postconsumo. No sé si han escuchado o han visto de pilas, baterías, lámparas, ahora toda la línea blanca, que son los electrodomésticos. Y entrando pues un poco más en el tema de la responsabilidad extendida al productor de envases y empaques, según la OCDE, empieza a generarse en unos principios o unos conceptos básicos en el tema de responsabilidad extendida del productor, donde se define ese enfoque de política ambiental, donde exige o define que el que está contaminando, el que está generando esas acciones
que generan algún impacto significativo al ambiente, es el que debe hacer un pago o hacer unas acciones adicionales para mitigarlas. Entonces, estos tres principios hablan del enfoque de la prevención de la contaminación, no solo desde el productor en temas de ecodiseño, sino en temas de consumo responsable, temas de pensamiento sobre el ciclo de vida del producto, cómo reincorporar o cómo vincular nuevos materiales que generen un menor impacto en la cadena y empezar a analizar desde dónde se produce, cómo adquirimos las materias primas y cómo logramos poner finalmente esos productos en el mercado con un menor impacto. Y llega la resolución 1407 con una modificación en el año pasado. La resolución nace en el 2018, pero tuvo una modificación en diciembre del 2020, y esa resolución va muy dirigida a el productor. El productor es aquel que fabrica, que ensambla o que ponga en el mercado envases y empaques, o que ponga en el mercado algún producto con envases y empaques, y le exige a ese productor que empiece a reglamentar o que empiece a montar un plan de gestión ambiental de envases y empaques, donde a partir de diferentes programas e inversión en educación y en innovación, logre cumplir unas metas de reincorporación según la línea base que se ponga en el mercado. Esos ajustes iniciales que hace la norma, pues, o que se tuvo para la norma, está muy enfocado en un tema de retornabilidad. La norma inicialmente no tenía mucha claridad en el tema de retornabilidad, pero hay algunas empresas que en su proceso productivo utiliza algunos empaques que tiene para su distribución, digamos que los vuelve a recuperar o los vuelve a retornar a su proceso productivo, y esta parte de retornabilidad no se debería incluir en la línea base. Entonces, hace una claridad en cuanto a cómo se debe presentar esa retornabilidad, cuáles son esos indicadores o esos índices que se deben tener en cuenta, y importante es cómo certificar, cómo tener claridad frente a esa certificación del proceso que se está haciendo de retornabilidad. Adicional a a las modificaciones que se tenían, bueno, incluye temas de fechas, de presentación de informes y avances. Estas fechas son para los planes individuales y colectivos ya radicados en el país. Dependiendo del número de radicaciones, se le asigna una fecha de entrega de informes de avance, y ajustan unos formatos o unos anexos para presentar ese tema pues, de avance. Adicional a esos ajustes, se aclara o se presentan esas claridades en el tema de registro de transformadores ante la autoridad ambiental. La norma, si bien no va dirigida a los transformadores sino a los productores, exige a los transformadores que hagan una inscripción ante la autoridad ambiental competente, en este caso serían las CAR, a partir de la entrega o el radicado de documentación que soporte o evidencie el proceso de transformación que se está haciendo de los materiales que aplican para la norma. ¿Cuáles son los materiales que hacen parte de la resolución? Metales, pues, ferrosos y no ferrosos, cartón, todo tipo de cartón y papel, vidrio de diferentes colores con las diferentes tipologías de vidrio que se manejan, y plásticos rígidos y flexibles. Hay unos materiales que se excluyen. ¿Y por qué se excluyen? Cada uno de ellos tiene una normatividad específica. Se excluyen envases y empaques de residuos peligrosos que estén contenidos en plástico, en vidrio, algunos también en cartón. Se excluyen envases y empaques de fármacos y medicamentos. Estos tienen una resolución adicional, y lo que les mostraba ahorita de esos planes post-consumo.
se incluyen empaques de madera o textiles, que también tiene una resolución específica para gestionarlos. Entonces, la norma va muy relacionada a reincorporar la cantidad de envases y empaques que se pongan en el mercado por los productores de estos 5 materiales, según líneas bases, que ya les voy a explicar un poco, que pongan en el mercado en el 2018 cada uno de estos productores. ¿Cuáles son esos envases y por qué es importante tenerlos en cuenta? Los envases de los que habla la norma son envases primarios y secundarios. El envase primario es el que tiene contacto directo con el producto. Acá traigo pues un ejemplo, por ejemplo, un vino, una botella de vino. A nosotros cuando adquirimos un vino nos llega el envase de vidrio, y posiblemente nos llega un segundo empaque que también lo incluye la norma, que se llama empaque secundario, y es aquel que se diseña o se elabora para contener o proteger el envase primario. Entonces, cuando uno adquiere la botella de vino, posiblemente le llega solo el empaque primario o le llega el empaque secundario, que es como una lata, una caja de algún tipo de metal, pero los distribuidores o los productores entregan a los distribuidores un tercer empaque, y ese empaque es donde quizás van muchas botellas de vino, pero que a ti, a uno, en los hogares o en los almacenes de cadena, no lo va a adquirir pues, con el empaque terciario. Este empaque, si bien lo están poniendo en el mercado, o sea, lo están poniendo en distribución, no está llegando al consumidor final. Quiere decir que este empaque no debe ser incluido en la línea base que se tiene en cuenta como pues, parte inicial de la implementación del plan de gestión de envases y empaques. Digamos que la resolución 1407 tiene varios, como les contaba, el productor es el que debe formular e implementar el plan, pero es muy importante conocer cuál es el rol que cumplen los diferentes actores que hacen parte de la cadena de producción o aprovechamiento. Entonces, el productor, como lo ven acá, es el propietario de la marca, es quien pone en el mercado esas cantidades de envases y empaques con cualquier producto, y al primer año, el primer año de la norma es 2021, al primer año debe poner en el mercado la cantidad, debe reincorporar el 10% de lo que pone en la línea base, que fue en el 2018. El 2018 fue el momento en que salió la norma. Empieza a aplicar en el 2021, pero las líneas bases cada año las vamos identificando o midiendo 3 años anterior. Quiere decir, hoy en el 2020-21, la reincorporación es del 10% de lo que se puso en el 2018. En el 2022, la reincorporación será la meta establecida por la norma para lo puesto en el mercado en el 2019. El productor no puede hacer, digamos, esta gestión, pues él puede definir hacerlo solo o hacerlo en compañía, pero es necesario contar con el consumidor, es necesario contar con el gestor y es necesario contar con el transformador, porque cada uno de estos actores cumple un rol importante en el tema de acopio, de generación, de acopio, de captura y de transformación de ese material que le permita reincorporarlo o tener la certificación válida ante la autoridad ambiental. Entonces, el productor es quien formula, quien implementa el plan y quien entrega a la autoridad ambiental esos certificados. Los comercializadores son cadenas, supermercados, tiendas de barrio, diferentes puntos de venta que existan o que tengan cada uno de los productores. El consumidor, pues somos nosotros, industria también, pues las empresas también adquieren productos para el desarrollo
de sus actividades. Entonces el consumidor entra, no solo el ciudadano de a pie que llamamos, sino también la industria. Gestores, el gestor tiene varios roles en la norma y es el que recoge. Entonces, por ejemplo, Socia es un gestor activo dentro de un plan colectivo de envases y empaques. Hay un gestor que hace la recolección, el acopio, la logística, quien acondiciona el material, quiere decir quien lo capta, quien hace un proceso de valoración, de limpieza, de clasificación por tipo de material. Y este gestor es quien se lo entrega al transformador para que realmente lo transforme en materia prima reciclada que le sirva al fabricante para nuevos envases y empaques. Este fabricante le entrega nuevamente las cajas, las botellas o los diferentes empaques que se utilicen para los alimentos que están poniendo en el mercado o el producto que se está poniendo en el mercado, y es el transformador quien garantiza y certifica al productor o al plan colectivo, en caso de que esté en un plan colectivo, esa cantidad de envases y empaques certificados. Es importante conocer que la resolución da opciones de planes. Hay planes individuales y planes colectivos. El plan individual, a diferencia del colectivo, su única meta es la reincorporación para este año del 10% del material que ponga el productor en el mercado. Un plan individual tiene muy claro cuáles son esos actores que les mostraba anteriormente. Un plan individual sabe quién consume, dónde se genera el material, cuáles son los gestores que están vinculados a su cadena, quién recoge, quién acopia, y cuáles son esos transformadores que tienen como aliados para que emitan su certificado directamente al productor y puedan cumplir con la norma. El plan colectivo, a diferencia del individual, no solo debe cumplir con esa meta de cumplimiento anual, que para este año es del 7%, y va aumentando un 2 o un 3% dependiendo del tipo de plan que sea. Este plan colectivo, adicional de esa meta de cumplimiento, debe desarrollar unos procesos o debe cumplir con esa evaluación multicriterio. ¿A qué hace referencia la evaluación multicriterio? Debemos cumplir un puntaje mínimo de 110 puntos. Estos 110 puntos, ¿cómo se obtienen? En inversión en temas de aprovechamiento. ¿Cómo logro yo hacer la captura del material? ¿Cómo logro hacer, pues sensibilizar a los usuarios o a los consumidores frente a dónde y en qué lugar deben y a quién deben entregar el material? Un tema de cobertura geográfica. Existen algunas ciudades principales y algunos municipios de categoría 1 a 6, y dependiendo de la cobertura geográfica donde se esté haciendo la captación y la transformación de los materiales, la autoridad ambiental le da a uno un puntaje, pues le da al plan un puntaje, y a medida que vas incrementando esas ciudades principales o aumentando esos municipios de nivel 1 a 6, aumentarían estos puntos en la evaluación. Un tema de inversión, es indispensable hacerlo. Si dentro de un plan colectivo tenemos, por ejemplo, 100 productores, estos productores hacen un aporte económico al plan y el 10% de ese recurso debe ser invertido en innovación y ecodiseño que les permita a los productores disminuir la línea base puesta en el mercado, obviamente en años siguientes, implementar esas acciones de ecodiseño, nuevos materiales, generar esa red de alianzas entre el que fabrica y pues el que pone en el mercado el material y el transformador para lograr nuevos tipos, mejores tipos de materiales, lograr menores costos en la hora de producción y obviamente disminuir esas cantidades de materiales que van al relleno sanitario, aumentando
materiales que tengan un porcentaje mayor de reciclabilidad. Hay un tema adicional que es el de sensibilización ambiental. La sensibilización ambiental corresponde también a un 10% de esa inversión, da un puntaje de 10 puntos por esa actividad que se haga, pero en la norma es muy claro que el tema de sensibilización debe ser dirigido al consumidor. No pueden hacer un tema de sensibilización a los gestores, o sea, cómo están captando, qué tipos de materiales, ni al transformador, si bien sí se incluyen procesos y acompañamientos a estos actores, el tema de sensibilización ambiental va directamente a cómo empezar a cambiar esa cultura del consumo, cómo enseñar qué tipos de materiales existen en los diferentes empaques y envases, cómo puedo yo darle un aprovechamiento para evitar que vayan los rellenos sanitarios, cómo puedo hacer ese consumo de una forma consciente para disminuir la cantidad de material que estoy generando. Las metas de captación, como les cuento, son año a año. Para este año el plan individual tiene una meta del 10%, el plan colectivo una meta del 10%, pero por ejemplo para el 2022 van aumentando, los planes ya tendrían un incremento del 12%, el 2023 el 14% y así sucesivamente vamos aumentando hasta lograr una reincorporación en el 2030 aproximada del 30% para los individuales y 21% para los planes colectivos. Eso pues año a año se empezará a ajustar quizás los porcentajes y las estrategias en la evaluación multicriterio por las diferentes acciones que se empiecen a implementar en las empresas en temas de codiseño e innovación. Los planes tienen una estructura definida. Se debe hacer una identificación general del plan, de los actores vinculados. Los actores son los que conversamos ahorita, que son esos gestores, el consumidor, los transformadores y los productores. Desarrollar una estructura administrativa y técnica que permita desarrollar o acompañar a estos diferentes actores en la ejecución de diferentes programas que logren las metas no solo de reincorporación, sino disminuir esa cantidad de envases y empaques que ponen en el mercado, definir la línea base y la meta de aprovechamiento, dependiendo del plan, si es colectivo o es individual. La línea base es la sumatoria de las líneas bases de los productores, hablando de un plan colectivo, de lo que ponen en el mercado los productores, y la meta de aprovechamiento dependerá pues del año en curso. Un tema de caracterización técnica, logística y operativa. Aquí entran como todo el desarrollo metodológico que se hace para el acompañamiento en esos programas de codiseño, innovación y educación. Y se debe desarrollar un tema de control y seguimiento al plan que corresponde a esas fechas que les mencionaba al inicio, que dependiendo de la radicación del plan, la entrega de los informes de avance sería en abril o marzo, dependiendo como del turno pues que les toque. ¿Cuáles son, de cara pues a la responsabilidad extendida del productor, esas retos y oportunidades que se tienen? Hay un tema de fortalecimiento y de ampliación de esas redes de captación. Yo les contaba que es importante fortalecer los roles que tienen cada uno de los actores de la cadena para aumentar la cantidad de material que llegue a estos lugares, a las ECAs, a las organizaciones de recuperadores, a los diferentes gestores que están logrando la captación y el aprovechamiento de los materiales. Un tema de sostenibilidad en el componente económico que permita pues lograr los indicadores establecidos no solo en cada uno de los planes, sino en el país en temas de economía circular y de responsabilidad extendida del productor, consolidar esa cadena de actores
continuar o desarrollar procesos muy fuertes en sensibilización y educación ambiental en los diferentes ciudadanos y la empresa, pues, y las industrias que empiecen a implementar estas acciones. Como les cuento, es obligatoriedad para todos los productores, todos los que pongan esos envases y empaques en el mercado. Un tema de desarrollo de tecnología para aprovechamiento de nuevos materiales. En algunos de los gestores que hacen parte de los planes desarrollan esas estrategias, esas tecnologías que permiten empezar a identificar materiales que quizás se van a relleno sanitario, que antes no tenían una opción de aprovechamiento. Se empiezan a identificar ese potencial de reciclabilidad y se empiezan a desarrollar esas tecnologías de la mano de cada uno de los actores. Usos que no se conviertan, pues, en temas de pasivos ambientales, internalizar las externalidades ambientales, desarrollar esos esquemas de incentivos para el aprovechamiento. Y algo muy importante de cara a la responsabilidad extendida al productor es consolidar unas bases de datos con cifras reales, con data real que permita que esos indicadores de generación, de captura, de transformación, sean reales en el país, no haya duplicidad de información, no haya contabilidad doble, que permita generar esas estrategias o esas acciones adecuadas para cumplir las metas. Les voy a compartir acá un poco de uno de los planes del país que están radicados, es REPAC. REPAC es una alianza entre Socia y ACI que nació en el año 2018 con la norma. Nos unimos, Socia, con esa experiencia, esa trayectoria en todo el tema de aprovechamiento de materiales, la gestión integral de residuos que hemos desarrollado en el país. Y ACI, con la gran experiencia en desarrollo de programas y proyectos post-consumo, los que les mencionaba ahorita, pilas, baterías, lámparas, y un tema fuerte de comercialización. Nos unimos y sale REPAC, nace la marca REPAC. REPAC es un plan colectivo ya radicado ante la autoridad ambiental. Es uno de los ejemplos de estos planes, es uno de los ejemplos de acompañamiento a los productores que permiten ese cumplimiento normativo. Desarrollamos un plan piloto el año pasado donde se lograron vincular 30 gestores y transformadores y una cantidad alta de productores. Les voy a mostrar un videito como para que conozcan un poquito el proceso. Lo interesante es que con esa red de aliados y esa experiencia que teníamos en Socia y en ACI, se logró aumentar para este año a la vinculación de 120 productores que ponen en el mercado una línea base superior a 60.000 toneladas. El año pasado se logró el cumplimiento de la meta, superar, pues, la meta de las cantidades de envases y empaques que ponían en el mercado los productores. Y este año, pues, vamos superando como el 80% de estas cantidades. Esta fue la ejecución del plan piloto, 44 productores vinculados, ubicados, pues, como en varios departamentos y diferentes actividades económicas. Y este año, como les cuento, ya superamos esa línea base de la cantidad de envases y empaques que ponemos en el mercado. Les voy a compartir un video para que conozcan un poquito de pues es un ejemplo de uno de los planes colectivos que existen en el país. Este video corresponde a línea base. Me cuentan si se escucha el audio. ¿Se escucha? No lo escuchamos, no, Eli. Espérame, creo que Santi nos explica cómo, creo que uno tiene que poner una configuración del audio. Ya te escucho. ¿No Pues se ya te escucha? explico. No, ¿Cómo lo tengo que poner? Dejo de presentar.
Sí, deja de presentar, vuelve y lo conectas y de pronto te sale la opción del audio. Ah, sí, compartir sonido. Y aquí, compartir. Yo creo que ahí sí. Perfecto. Como sociedad es importante que trabajemos cada día para fortalecer la cultura de la economía circular, un concepto que nos invita a preservar y optimizar el uso de los recursos naturales, manteniéndolos el mayor tiempo posible dentro del sistema productivo. Una cultura circular que permite incorporar tendencias de sostenibilidad a los modelos de consumo, apoyados en metodologías de educación, transformación y articulación de actores que facilitan la reincorporación de materiales a la cadena productiva. Por esto, REPAC propone soluciones al reto normativo de la gestión ambiental de los residuos generados de envases y empaques, reglamentado por la Resolución 1407 de 2018, que fomenta la sensibilización, el aprovechamiento, la innovación y el ecodiseño, formalizando la responsabilidad extendida de los productores. Nuestro objetivo es reincorporar envases y empaques, integrando los diferentes actores de la cadena para fortalecer y potenciar las tasas de aprovechamiento y así generar impactos positivos en los ámbitos social, ambiental y económico. A esta iniciativa se han sumado aliados con la capacidad logística y operativa para acompañar la aplicación de las estrategias planteadas en el desarrollo del Plan Colectivo de Gestión Ambiental de Envases y Empaques. Aliados logísticos. Se encargan de recoger y transportar los envases y empaques capturados en los diferentes canales como puntos de devolución, rutas de reciclaje, recolección puerta a puerta, logística reversible, campañas, concursos, entre otros. Aliados de acopio. Con su interacción tendremos un almacenamiento y clasificación adecuada de los materiales capturados. Aliados transformadores. Se encargan de aprovechar el material para que pueda ingresar nuevamente a la cadena productiva como materias primas. Productores adheridos. Son aquellos que posibilitan el surgimiento de iniciativas que, como REPAC, aportan a la transformación sostenible de los territorios. Sus actuaciones se centrarán en identificar los hitos y necesidades para el cierre del ciclo de los envases y empaques puestos en el mercado colombiano. Con el fin de verificar la eficacia de las estrategias e iniciar con captura de material para el cumplimiento de la meta, REPAC ejecuta en la actualidad su Plan Piloto 2020, en el cual se calcula gestionar para aprovechamiento cerca de 60.000 toneladas de empaques y envases. Nuestro objetivo será contar en el corto plazo con presencia en cada una de estas ciudades: Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cali. ¿Cómo te puedes adherir a REPAC? Para ser parte de REPAC es clave definir tu línea base, pues según la cantidad de empaques y envases que pongas en el mercado, es el aporte económico que debas realizar. Nosotros trabajaremos día a día para que los envases y empaques que pongas con tus productos en el mercado sean separados, transformados y reincorporados. Listo. Entonces les estaba contando que esta es la, digamos, fue el plan piloto que desarrollamos nosotros el año pasado, de REPAC el año pasado, y se logró la reincorporación o aumentar esa cantidad de material que tenía. ¿Están viendo mi presentación? Sí, correcto. Muchos de los aliados que quizás aparecen en el video hoy no están y hay unos nuevos. Importante pues mencionarlo, que es un video del plan piloto. De esos actores vinculados, con esos actores vinculados logramos la reincorporación de 4.750 toneladas de residuos con un porcentaje significativo en cartón y plástico. Este año nuestra línea base supera los 60.000 toneladas
y queremos o estamos desarrollando acciones para que un poco cambie la torta de esa cantidad o ese tipo de material que se está poniendo en el mercado. Captar plástico y cartón quizás es un poco más fácil y de hecho a veces se escasea un poco la cantidad de material por los lugares donde los están disponiendo. Pero un reto gigante de la resolución y de los diferentes planes es lograr la reincorporación de papel, por ejemplo, y de metales, porque las cantidades que se ponen en el mercado de envases y empaques realmente pues efectivos en relación a las toneladas de metales que pueden provenir de otro tipo de proceso que realmente no sean envases y empaques, son metodologías que hoy no están establecidas y cada uno de los planes deben empezar a construir esas estrategias para lograr ese giro un poco en captación de materiales que hoy no se estén desarrollando muy fuertes en el país. Eso era lo que les queríamos contar. Cualquier información, digamos, adicional o dudas en temas de normativa, en temas de responsabilidad extendida del productor o dudas frente a esa implementación, pues nos pueden contactar, socia o en esos contactos directamente desde REPAC. No sé, Manuela, pues como pensando también en el tiempo, revisamos si quieren las preguntas y bueno, las dudas que tengan con el mayor de los Perfecto. gustos. Muchas gracias, Eli, por toda tu presentación. Como dice Eli, pues quedan los números de contacto si desean pues como expandir la información. Tenemos tres preguntas. Un Anonymous nos dice, ¿ese empaque terciario si entra en la resolución dado que el consumidor final es en este caso un distribuidor y si bien no lo vende, puede existir una eventualidad donde un cliente solicita varias cajas de vino y se las entregan todas en su caja de origen, por lo que el ministerio no sabe si esto se presenta o no y por eso lo deben ingresar? Listo, yo por eso les comentaba que es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros como consumidores no lo recibimos en las viviendas, pero sí llega al distribuidor y en ocasiones se puede adquirir o no. Entonces es importante definir en la línea base cuál es la cantidad efectiva de material de envases y empaques que está llegando al consumidor final. Lo que plantea, no sé el nombre, dice espectador anónimo, lo que planteas es muy importante de dar la claridad porque precisamente para eso son las metodologías que se implementan en los diferentes planes para identificar y garantizar que el material que se está poniendo en el mercado sea el efectivamente el que llega al consumidor final. En ocasiones se están incluyendo cantidades que solo llega al distribuidor y es un empaque quizás retornable o que solo se utiliza para almacenar o entregar temas logísticos, no sale directamente como al mercado. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de medición, pero definir muy bien qué se registra y qué no en la línea base. Perfecto, Eli, muchísimas gracias por tu perspectiva en este tema. La otra pregunta sería, no sé si les llegó esa acotación del empaque terciario de importación de las botellas de vino. Pero no entiendo, pues nos Sí, llegó la a, pregunta, si nos puedes como dar más claridad, porque no, y nosotros hicimos, no sé si hace referencia a pues esas claridades que se hacían por parte de los planes a la autoridad ambiental, precisamente si se incluían o no empaques terciarios y las respuestas pues del ministerio y de ANLA va muy alineado a lo que planteaba ahorita, pues depende de lo que efectivamente haga parte de lo que pongan en el mercado al consumidor final, siendo consumidor final la industria o el ciudadano de a pie. Entonces, es importante tener en cuenta a qué hace referencia. Es que se salió y no sé si les llegó. Excelente respuesta. Bueno, yo creo que esta última pregunta y cerramos es si un importador trae vino importado, esa botella viene en un empaque secundario y a su vez viene en una caja de 6 botellas. ¿Qué pasa si un cliente consumidor final, sea distribuidor o sea una persona que va a comprar
pides 6 botellas y le entregan esa caja, no entraría en la línea de base, no entraría en la línea de base, ¿cómo sabes si eso sucede o no? Bueno, está haciendo la misma pregunta. Nosotros, digamos que pues, puntualmente desde Repack hacemos una trazabilidad puntual de cada uno de los materiales que salen, de lo que efectivamente se entrega al distribuidor, de lo que el distribuidor saca al consumidor, y es ahí la única forma de identificar realmente cuál fue el material que salió como envase y empaque para incluir en la línea base. No pasa mucho, pues yo no voy a comprar 6 botellas y me las van a entregar en un empaque terciario, pero hay distribuidores que sí lo comercializan así y eso se define desde las acciones de comercialización que tenga cada uno de los productores vinculados, sea un plan colectivo o un plan individual. Súper. Bueno, yo creo que de pronto podemos ir dando cierre ya a esta sesión. Gracias a todos por haber estado y les reitero la invitación a los demás eventos que seguiremos planeando alrededor de economía circular y sostenibilidad. Nos pueden seguir en redes sociales como @sociaecosistema, también @Ripac Colombia y @Somos Socia. Somos como los encargados de estos tipos de procesos, pero los eventos se pueden ver más que todo en Asocia. No sé, Eli, de pronto si quieras complementar con algo más o ya vamos cerrando la sesión. Están preguntando si dónde quedan las presentaciones y como todo lo que acabamos de mostrar, no sé si queda en la plataforma o Bueno, este ahí. video va a quedar en nuestro canal de YouTube, aproximadamente mañana o el lunes lo estamos subiendo a la plataforma y ahí lo pueden encontrar. Y si no, les voy a dejar mi correo por acá por el chat, me pueden escribir los que quieran la presentación y yo con mucho gusto se las comparto. Mi nombre aquí se los dejo, Manuela Guzmán y Asocia. Bueno. Muchas gracias, Eli. Yo creo que vamos cerrando. Ahí les queda nuestro correo y quedamos atentos si desean expandir esta información. Muchísimas gracias a todos por su participación y como dice Manuela, cualquier inquietud en temas de la norma o pues, estén o no vinculados al plan que actualmente lideramos, con todo el gusto daremos esas claridades. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego.